Vamos a hablar de 6 estadios en los que hemos intervenido. Tienen una particularidad, es que 5 de ellos son eminentemente urbanos. Hay un factor hoy en día en las intenciones de los estadios de ser algo más que un estadio de fútbol. Pretenden ser infraestructuras que se utilicen más allá de los días de partido, que suelen rondar entre 30, 40, 40 y algo, pues ahora pretenden que se utilicen más días más allá de los días de partido. Voy a mencionar los 6 estadios. El Mendizorroza es un proyecto que hemos hecho para el Alavés en Vitoria. Es una ampliación del estadio existente, con lo cual partimos de ciertos condicionantes existentes, en el que además hay una grada intervenida por una estructura de soporte de una antigua cubierta que eliminamos y vamos a una cubierta ligera, tensada. El Bolívar, que es un estadio metido en la ciudad de La Paz, a 3.700 metros de altura. Estadio de formato rectangular, está muy condicionado por el barrio en el que está y es un estadio que tiene más fondos que laterales. El Estadio Bernabéu, que es el más conocido de todos, en este estadio se ha hecho una ampliación de una zona de grada. Es un estadio con una pendiente importantísima. Yo creo que es de los estadios de mayor pendiente en la grada de los que existen, alrededor de los 35 grados, incluso algunas zonas un poco más. Es muy importante porque acerca muchísimo al público al espectáculo. El efecto coliseo de tener el público encima es importante y genera unos ambientes muy distintos. Hay estadios donde esa presión se nota, tengas el espectáculo que tengas, y es un factor a manejar en el diseño de los estadios. Tenemos un estadio en Dubái y este estadio tiene una peculiaridad, tiene una grada metálica que permite ventilación y una serie de cuestiones, y es un estadio diseñado para máximo confort dentro de lo que es un diseño de estadio moderno condicionado. La gran mayoría de las gradas son todas de hormigón, en este caso es una grada metálica. El concurso que presentamos para el Betis, demolíamos la grada de preferencia y la reconstruíamos al completo. Y hacíamos toda una serie de modificaciones dentro del estadio y, por supuesto, proporcionando una cubierta que cubriera todos los asientos, pero no tenía un cerramiento que sí tiene el estadio Santiago Bernabéu y el de Dubái, como tiene el Campín, que también recibe una cubierta completa. Los tres con el objetivo también de poder organizar conciertos, otro tipo de eventos y no estar sometido a las inclemencias del tiempo. Un tema fundamental en el diseño de cualquier estadio es la grada y lo que contiene la grada por debajo, porque son dos cuestiones que siempre hay que combinar. O sea, yo creo que tenemos estos tres extremos, ¿no? El que yo creo que ejemplifican de alguna manera cómo se pueden acometer los diseños de un estadio. El Campín como el más cercano al estadio tradicional, el Bernabéu con una pendiente de grada muy importante y el Bolívar con una situación absolutamente excepcional para lo que es un estadio, su diseño de grada y el objetivo a conseguir, que es que el público esté lo más cercano posible al campo. Ya veréis en las imágenes y en las explicaciones que nos va a proporcionar Guillermo Busó, que es arquitecto de L35, que ha participado en todos los proyectos de estadios, y os hará algunas aclaraciones. Sobre los 6 estadios en los que hemos estado involucrados en estos últimos años. Empezando por el estadio de Mendizorroza, es de ese tipo de proyectos en los que los clubes o las administraciones buscan aumentar el aforo, no demoler el estadio completo, sino añadir y aumentar la capacidad con nuevas gradas, ¿no? En este caso, la grada baja era la grada existente, se mantiene la grada con unos refuerzos y la parte superior es toda la grada que se añade, que son como unos 10.000 o 15.000 espectadores más, que junto con la petición de cubrir el campo, en Vitoria, donde llueve bastante, de tal manera que el estadio antiguo es toda esa pieza, ese basamento que queda en la parte inferior, que cubrimos con una fachada nueva, y la grada y la cubierta las unimos en una sola pieza, se despega de la pieza antigua
y vuela de una manera más libre, más orgánica, es la parte quizás que se proyecta más hacia el territorio, tiene esa geometría más icónica frente a ese basamento que es el estadio antiguo, que es un estadio mucho más regular, ¿no? En planta es un estadio rectangular y debido a los condicionantes que había de espacio, teníamos unas limitaciones en las esquinas que nos obligaron, para poder ganar más aforo, tener que hacer una grada superior con forma elíptica, ¿no? Una forma de donut. Lo que provoca es que la grada suba y baje. Entonces, lógicamente, en las zonas donde avanzas más, la grada es más alta, y en las zonas donde, en las esquinas, por ejemplo, que avanzas menos, pues es más bajita, y te provoca esa forma como de pétalos. Y este tipo de cubiertas de cables tensadas, que funcionan como una rueda de bicicleta, permiten acoplarse a estas geometrías un poco con estos alabeos. Que se ve muy claramente, la grada antigua es la parte de abajo y la grada superior, esa más expresiva, es la grada nueva. Hablando de Benito Villamarín, del Betis, esto es un concurso de arquitectura. En este caso, en este proyecto, lo que se pedía era demoler toda la grada de preferencia, que tiene unos condicionantes muy distintos al resto de las gradas de un estadio. Normalmente tienes 4 laterales, pues hay un lateral siempre, uno de los lados largos, que es donde suele estar contenido todo lo que es el paquete más institucional, prensa, incluso más técnico, en los jugadores, el acceso al campo, zonas VIP de autoridades. Suele ser una grada muy compleja, realmente distinta, y sobre todo con una carga de espectadores VIP mayor. Abre otro debate que habla de la grada simétrica, ¿no? Algunos estadios que hemos diseñado siempre buscando tener una grada simétrica, una grada completamente continua, y recientemente una de las tendencias que hay es a romper esa simetría, buscando no tanto la continuidad espacial, que puede que nos interese más a los arquitectos, sino buscando un encaje mejor de lo que son los planes de negocio, todas las zonas de hospitality y de los diferentes públicos, ¿no? Al final, como se ve en la imagen, la grada que está a la derecha sería, por ejemplo, la grada norte, donde tienes 3 palas, 3 graderíos de público general, donde no se distingue casi los tipos de asientos. Sin embargo, en la otra grada, que es esa grada asimétrica, no es esa grada de preferencia, tienes, con los colores se ve, ¿no? Se entiende que no, el perfil de una grada y de la otra pues no tienen por qué ser iguales, ¿no? Tiene un encaje bastante complejo, siempre se busca maximizar la vista. Aquí, por ejemplo, se ve un poco la diferencia entre la grada de preferencia a la izquierda y el interior de la grada de público general, donde lo que sirve a esa grada, lo que hay son aseos, barras o concesiones y núcleos de comunicación para llevar a la gente a las graderías superiores y para evacuarlos, ¿no? Sin embargo, en el otro paquete, en la otra grada, pues se ve que hay un montón de salas, de hospitality, de auditorio, de cabinas de prensa, parking, acceso a jugadores, la llegada de los camiones, vestuarios. Bueno, es mucho más complejo, ¿no? Se puede notar quizás que no hay una continuidad en la grada, pero bueno, es una tendencia que está al alza, y es otra forma de concebir el bowl, ¿no? Para el concurso de un estadio en las afueras de Dubái. El contexto, al estar a las afueras de Dubái, es una zona que está por construir y no se sabía ni se sabe qué ocurrirá con esa zona. Ahora mismo es prácticamente desierto. Aquí lo que hacíamos era generarnos nosotros un contexto, y aparece un poco este edificio casi en forma de duna por los vientos que afectan a estas zonas, vientos del desierto que traen arena y son muy incómodos. Bueno, pues al final las dunas son unos ecosistemas naturales. Fijándonos en ellas nos permiten generar zonas a la sombra de ese viento, donde el confort y donde la temperatura se puede regular de una manera mucho más óptima. Y hablando de esta grada, envuelve a lo que es el bowl, donde aquí realmente la grada casi que se manifiesta como ese cuenco, y todos los usos complementarios del estadio, centros de convenciones, hoteles, auditorios, oficinas, comercial, todo este tipo de usos, en vez de quedar pegados al estadio, que en este caso nosotros buscábamos generar un poco estas zonas intersticiales entre el estadio y estos usos, donde recreas un poco una calle, es una zona más acondicionada, en sombra. También había zonas de agua que ayudan a reducir la temperatura, y bueno, también aparecen los flujos, la sombra y bueno, una serie de elementos que ayudan a mejorar el confort, con otros elementos como la geotermia, placas solares. Bueno, había diferentes formas de generar energía para al final buscar enfriar un aire, que lo que hacíamos era pasarlo a través de la grada, con lo cual aquí la grada era una grada, en vez de ser hormigón, era una grada que estaba planteada como una grada metálica, mucho más permeable, y pasábamos el aire a través de las contrahuellas, de las tabicas de la grada, de manera que refresque a los espectadores, y el frío por laminación se depositaba en el campo
y también bajaba muchísimo la temperatura en la zona de juego. A día de hoy, bueno, sobre todo después del Mundial de Qatar, este tipo de tecnologías ya se han implementado, ¿no? Y se han estandarizado. Esa sería un poco la imagen, ¿no? Al final del interior. Aquí vuelve a pasar lo mismo, es una grada que tiene una forma elíptica, con lo cual esa grada pues al final tiene ese perímetro que sube y baja, en el cual pues una estructura de cables, una cubierta ligera, se adapta muy bien, ¿no? Estos cambios. El Estadio del Bolívar, como bien comentaba Tristán, es un estadio peculiar. Está en un solar muy irregular, en el barrio de Tembladerán y en La Paz, que es una zona popular de casas bajitas y callejuelas, en mitad de una ladera, donde además hay mucho desnivel. Fue parte de un concurso que ganamos y aquí lo que pedía el club era maximizar el aforo, ¿no? Querían cumplir con los requerimientos, en este caso de la Conmebol, que para que puedas organizar una serie de partidos de cierta índole, pues te exigen un número mínimo de aforo. Entonces aquí pedían llegar a los 20.000, que era casi una quimera, era algo prácticamente imposible. Estamos hablando de un estadio en el que en las esquinas, desde la esquina hasta el final de la parcela, había 8 metros. Entonces es realmente muy, muy poco y tuvimos que optimizar mucho lo que es la huella de la grada, buscar hacer solapes con las gradas superiores donde teníamos más distancia para poner una segunda grada encima, solaparla al máximo posible yendo a vuelos muy forzados para poder tener el máximo de aficionados y llegar a esos 20.000, ¿no? Una de las cosas que hicimos, por ejemplo, fue elevar el campo. El terreno tiene bastante desnivel y lo que hicimos fue subir ese campo. Para poder tener mayor cantidad de aforo y mayor grada, necesitamos, lógicamente, la grada siempre tiene que estar servida por dotación de aseos, barras, bueno, concesiones, etcétera, ¿no? Entonces aquí cambiamos ese acceso del campo de la zona más baja de la parcela a la zona más alta y por tanto también subimos las gradas, ¿no? Entonces eso nos permitió que prácticamente la grada ocupase toda la planta y no tener que hacer prácticamente ninguna concesión al resto de usos que serían necesarios, ¿no? Entonces prácticamente entras a nivel del campo. Esto también nos provoca una segunda derivada, que es todas las zonas, digamos, siempre de Affinity, de Hospitality, VIP, etcétera, que, bueno, los palcos, ¿no? Lo que vienen siendo los palcos. Tuvimos que idear una forma de colgar los palcos encima de la grada, con lo cual aquí los palcos están literalmente colgando, de manera que esto se parece casi más a la ópera, ¿no? O se parece más a un auditorio, donde los palcos son palcos con una fila de grada, no tienen varias filas, para poder maximizar la grada y maximizar el uso en planta. En las esquinas no había muy poco aprovechamiento de grada y sin embargo nos servía muy bien para colocar 4 grandes núcleos con escaleras, con ascensores que se utieran a todas las gradas, a todos los palcos y también nos permitían colgar de ellos una cubierta, una estructura que está colgando de lado a lado, ¿no? Hablando sobre el Campín, en Bogotá, en Colombia, es un estadio reformado. Lógicamente, aquí también se quería aumentar el aforo y estuvimos viendo, digamos, qué operaciones mínimas se podían, digamos, hacer para llegar a ese aforo, ¿no? Y poco a poco, bueno, fuimos haciendo varios estudios en los que empezamos intentando demoler muy poquito. Es un estadio que es un estadio olímpico, entonces, bueno, buscamos alargar la grada para eliminar la pista de atletismo y acercar al público al terreno de juego. También, siempre que la parcela nos dejara, añadir más público por detrás. Y poco a poco, bueno, pues fuimos demoliendo cada vez más e introduciendo, digamos, nuevas gradas y nuevos servicios. El cliente se fue dando cuenta también de el coste que tiene demoler frente al coste que tiene construir algo nuevo o reformarlo, a las posibilidades que te puede dar también como inversión, acaba mereciendo la pena, ¿no? Al final acabamos con esta tercera opción de estadio prácticamente nuevo, ¿no? Y eso es un poco pues la imagen que queda ahí, un estadio que está pensado casi desde el inicio para albergar grandes conciertos. El diseño de esta grada está optimizado para este tipo de conciertos, junto con la cubierta, que es una cubierta que cubre una gran parte de las gradas, por no decir prácticamente todas las gradas, y aún así hay una cubierta retráctil en este caso, que se desliza por encima de la cubierta y termina este casquete de esfera, ¿no? El estadio de Bernabéu es un estadio que estaba ya prácticamente construido. Mucha gente se pregunta si ha aumentado o no ha aumentado el aforo. El estadio Bernabéu ya tiene un aforo colmado, el aforo es el máximo permitido, y aquí las actuaciones en grada han tenido más que ver con mejorar el confort de los aficionados, mejorar espacio entre butacas, los accesos, mejorar la accesibilidad. Se ha añadido muchísimas posiciones convertibles y posiciones para personas con movilidad reducida. Y lo que sí que se hizo fue añadir una tercera grada en la parte superior del lado este para terminar de cerrar el bowl. Y aquí lo que se hacía es recuperar todo ese aforo
que vas perdiendo a la hora de, bueno, pues mejorar las condiciones, pues todo ese aforo que se perdía para volver a llegar al mismo número de aforo máximo, se recupera en esta grada de unas 3.000 personas, ¿no? Esto es un render. Uno de los elementos que nos preocupó bastante fue eliminar o reconvertir las torres que antaño separaban el lateral este del resto del estadio. Esas torres desaparecen y se cierra el bowl con todo grada, ¿no? En todo su perímetro. Hay otros elementos aquí que, por ejemplo, ayudan. Bueno, voy a poner una imagen actual para que también se vea un poco, ¿no? La intención que hay con un proyecto en el render tal y luego en la realidad, bueno, pues aquí realmente pues, se consigue, ¿no? Se consigue tener esa caldera, esa olla a presión. Ayuda muchísimo la cubierta. De hecho, la cubierta aparecía casi como un elemento que cubría para que los conciertos no se vieran condicionados por la lluvia. A los jugadores les encanta jugar con la cubierta puesta porque sienten mucho más el empuje de la afición, el empuje de la grada y les encanta y bueno, y ahora de hecho todos los partidos se juegan ya con la cubierta cerrada.